Dios les bendiga. Hacemos una oración en esta noche y entramos en el estudio de la palabra del Señor. ¿Listos para seguir aprendiendo? Ya usted sabe, si usted quiere aportar algo, tiene un comentario, lo puede hacer, que también yo aprendo de usted, ¿verdad? Aprendemos los unos de los otros. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu bendición, Dios mío. Te podemos sentir, sabemos que estás aquí, Señor amado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor Dios poderoso. Ahora nos ponemos, Señor, en tus manos, Dios mío, para poder escuchar tu palabra, Señor amado. No dependo de mí, Señor, no dependo de lo que yo me haya preparado, Señor, sino dependemos de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu es el que nos enseña, Señor amado. Ayúdame a enseñar de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, Señor, y que tu pueblo pueda ser edificado al igual que yo he sido edificada. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, mi hermano y mi hermana, y nos vamos a la carta de Judas. Seguimos en esa carta, una carta que el Señor nos está hablando, y como estudiamos la semana pasada, ¿verdad? La carta de Judas la escribió el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y el propósito de esta carta lo encontramos en el verso 3, que es el defender la sana doctrina de las falsas enseñanzas o de los falsos maestros que estaban surgiendo en las iglesias. Entonces estuvimos viendo, ¿verdad?, todo lo que tiene, en resumen vimos lo que tiene esta carta, y hoy yo quiero hacer un poco más de énfasis o tomarme un poco más de minutos en el verso 3, ya que cuando ya vamos viendo nuestro tiempo, entonces ahí como que empezamos a correr, ¿verdad? Y ahora vamos a tomar otros minutitos en este verso, ya que ahí está el propósito, y es muy importante que nosotros, mis hermanos, sepamos, ¿verdad?, de cómo nosotros defender la palabra del Señor. Y vamos al verso 3. Vamos a leerlo. Yo pedí que me pusiera la Nueva Traducción Viviente, que fue la que en la que les hablé la semana pasada, y dice la palabra del Señor: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensando escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Ponme, mamita, por favor, Reina Valera 1960 también, ya que ahí podemos ver en la Reina Valera 1960 esa palabra de contender ardientemente. Y estuvimos viendo de que contender es defender, y que lo que se refiere es pelear como cuerpo a cuerpo. Y el hermano Raúl nos daba ese ejemplo de qué significa o de dónde sacaron esa expresión, ¿verdad? Entonces aquí Judas nos motiva a que nosotros defendamos ardientemente por la palabra del Señor. Recordemos también que la palabra del Señor dice que nosotros como siervos de Dios no debemos ser contenciosos, ¿verdad? O sea que no tenemos que andar buscando pleito. No se trata de eso, de que si usted va a andar buscando quién cree lo mismo que usted y si no, para estar contendiendo. No se trata de eso. Es que cuando alguien le quiere enseñar a usted algo diferente, ahí es cuando usted va a presentar esa defensa por la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es alguien que lucha con valor por la verdad. Esto es como un soldado al que se le encarga la misión de guardar, de proteger algo bien valioso. Yo no sé aquí a cuántos en algún momento les han dado algo valioso para guardar. Alguien que tenga caja fuerte, ahí vamos a ir a encomendar nuestras cosas. No, ¿verdad? Entonces se tiene ese compromiso, y eso es lo que nosotros tenemos que ser, como esos soldados, ¿verdad? Y entonces Judas nos enseña que es algo imperativo. No es si queremos una opinión de él, no, es algo que nosotros se nos manda hacer. Entonces aquí, cuando la palabra del Señor dice que se les ha dado
se les entregó una fe de una vez y para siempre, tomando esta parte de la Nueva Traducción Viviente, se les entregó una palabra ya inspirada, se les dio una palabra ya revelada, ¿verdad? Hablamos eso también, que la palabra ya fue revelada, hermanos, que aunque nosotros oramos para que el Señor nos revele su palabra, es de lo que ya está ahí escrito, y que fue el Espíritu Santo el que inspiró a los hombres de Dios a escribir según Dios les estaba dando la revelación. Y todo lo que está escrito es de Dios. Todo lo que está escrito quedó para nuestra edificación. Entonces no hay nada que agregarle a la palabra del Señor y nada que quitarle. La palabra del Señor está completa. Lo que está ahí es para edificarnos en ella. Aquí podemos ver, hoy les voy a leer algunas citas bíblicas en las que nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo, que era pastor, ¿verdad?, de las congregaciones, y se le conoce como el perito arquitecto de la iglesia, el que tenía ese cuidado, el que dio mucha doctrina de parte de Dios. Él tuvo mucho cuidado de preparar a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un joven pastor y que Pablo lo iba a dejar en algún momento porque él iba a partir con el Señor, pero Pablo tenía ese cuidado pastoral de que Timoteo se quedara bien firme en la palabra del Señor, porque Pablo ya había visto que habían falsos maestros. Pablo ya había tenido que contender con algunos que enseñaban contrario a lo que ellos habían recibido de parte del Señor. Y en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a la Nueva Traducción Viviente y dice: aférrate. Mire la expresión que usa el apóstol Pablo al hablarle a Timoteo. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe. Acuérdense que la semana pasada hablamos que cuando dice que prestemos esa defensa a la fe, se está refiriendo a la sana doctrina. No es a la fe salvadora o a la fe que por la cual somos salvos, sino a la sana doctrina. Entonces aquí el apóstol también dice: un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mire cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo de que se cuide de sí mismo y de la doctrina que él va a predicar. Nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de nosotros, cómo vivimos delante del Señor. Pero no es solo de cuidar nuestra manera de vivir, sino de cuidar lo que nosotros también podemos hablar de la palabra del Señor. Entonces aquí le dice estas palabras: de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Mire cómo Pablo sabía que él había enseñado de acuerdo a la revelación que había recibido de Dios. De acuerdo a lo que él había recibido de Dios, él podía enseñar. Y eso es lo que él estaba encomendando, que él no fuera a cambiar la doctrina. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina. Eso lo hemos venido hablando y el Señor nos sigue encargando eso. Tal vez usted diga que usted no predica, pero tal vez puede recibir una mala enseñanza. No de aquí, yo no considero que de este altar se haya enseñado algo, pero ¿qué recibimos de afuera, verdad? Y aquí entonces le dice: aférrate. Esa palabra aférrate es como una persona que se encuentra en un río y mira un tronco flotando y se agarra del tronco porque sabe que ese tronco lo puede salvar de que no se hunda. Y así
nosotros tenemos que aferrarnos a la sana doctrina, a la palabra de Dios, porque si vienen falsas enseñanzas, el estar agarrado de la verdad nos va a hacer que siempre estemos a flote. No nos vamos a hundir. Ahora, ¿de qué manera es que Timoteo podría aferrarse a esa palabra? Yo les hablaba la semana pasada que, hermanos, nosotros estamos guardados en Cristo, que por nosotros, hermanos, bien nos podemos torcer, pero el estar en Cristo nos da una seguridad a nosotros. Ahora aquí el apóstol Pablo en el verso 14 le dice: mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Usted solo no va a poder, pero usted tiene al Espíritu Santo, hermano, que lo va a ayudar para que usted camine en la verdad, que guarde esa palabra que usted ha recibido de parte del Señor. Y aquí nosotros entonces podemos ver que esta palabra aferrarse también significa retén. Y guarda es como alguien, hermanos, que se le da algo, que se le confía y lo detiene en sus manos. Lo guarda, lo atesora y no lo suelta. Yo cuando estaba viendo esto me recordé cuando yo era niña y mi mamá me mandaba a la tienda a comprar algo y me daba el dinero y me decía: no lo vayas a perder. Y yo me iba así con mis manos agarrando, hermano, para ir a hacer el mandado. Y hasta me dolían mis dedos de lo apretado que yo agarraba, porque imagínense, si perdía el dinero, me regañaba, ¿va? Entonces, pero aquí, hermanos, aquí le dice que guarde ese tesoro, que no lo suelte. ¿Por qué habla eso de guardar? Porque si vamos nosotros a ver a qué se refiere eso en el original, se refiere a que nosotros pasamos las enseñanzas como de mano en mano. O sea, yo tengo que cuidar la sana doctrina, yo tengo que cuidar la verdad de la palabra, porque es lo que yo le voy a transmitir a los demás. Nosotros a nuestros hijos le enseñamos lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Entonces nosotros cuidamos esa palabra y se la transmitimos a nuestros hijos como está escrita, como nosotros la hemos aprendido, y nuestros hijos se la van a transmitir después a sus hijos de la misma manera. Entonces eso es muy importante, que nosotros guardemos la palabra, porque nosotros estamos responsables de transmitirla a otros. Nosotros vamos pasando esa palabra como de mano en mano, y gloria a Dios porque a nosotros ya nos llegó, amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí Pablo le habla en muchos versos también de que él estaba transmitiendo lo que él había recibido. El apóstol Pablo, aunque era el perito arquitecto de la iglesia, él no empezó a enseñar cosas nuevas que vinieran de él. Lo que él había recibido de los apóstoles y lo que él había recibido directamente como una revelación de Dios era lo que él podía transmitir. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en 1 de Corintios capítulo 11, verso 23, ahí él usa una expresión: porque yo recibí ¿de quién? ¿De quién? ¿Y qué dice? Lo que también os he enseñado. O sea, lo que él recibía, eso él enseñaba. O sea, él mantenía esa palabra viva sin alterarla para nada. Él no tenía el derecho. Nadie tiene el derecho de cambiar la palabra del Señor. En 1 de Corintios capítulo 15 del verso 1 al 4, ahí también dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Hoy hice la letra muy pequeña y ni con mis ayudantes puedo ver bien. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, mire lo que está diciendo: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo
Pablo se mantuvo en la verdad y él daba a la iglesia lo que él recibía. Y ahí sigue diciendo algo sobre la doctrina. Entonces, hoy, hermanos, el Señor nos motiva a que mantengamos esa verdad, que la retengamos, que no la cambiemos por nada. Y como les decía la semana pasada, de que aunque hayan personajes, predicadores, apóstoles, profetas de renombre, hermanos, cuidemos lo que nosotros escuchamos. Los humanos nos podemos equivocar, ¿verdad? Yo aquí me equivoco, como lo he dicho otras veces, dando tal vez datos, nombres, por decir Jonás, digo otro nombre, pero en doctrina, hermano, eso es tremendo. Y ahí nos tenemos que cuidar. Y yo en lo personal escucho a una pastora, una mujer de Dios, Dios la usa en la enseñanza, en la predicación, en los dones, pero ella resultó diciendo algo que es bien tremendo, y ahí es donde yo lo motivo a usted, que no porque sean personas usadas ni de renombre, usted les crea todo y les reciba todo. Porque a veces quieren como mucho enseñar mucha revelación, que porque son muy seguidos, que porque multitudes los siguen y quieren dar cosas nuevas, que pueden confundir a la iglesia de Cristo. Y ella hacía una mención de una revelación que por ahí le enseñaron a ella también, de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fueron creados. Imagínense eso. Y una mujer usada. Entonces, cuando se van a ver eso es porque a ella se lo enseñó su apóstol y a su apóstol se lo enseñó su apóstol más arriba, y mire cómo entonces empiezan a torcer la palabra del Señor. Yo no voy a decir que ella es una hereje, pero de que el hombre se equivoca, el hombre se equivoca. Entonces nosotros, como escuchábamos y nos decía el hermano Raúl la semana pasada, para eso es que tenemos que conocer la palabra del Señor. ¿Alguien quiere aportar algo, hermanos? Antes de irnos al verso 4, seguimos. Entonces aquí ya después de que el apóstol, ¿verdad?, les dice la importancia de retener la palabra, les dice el por qué es importante que retengan la palabra del Señor. Y en el verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos de que esta carta tiene mucho de la segunda carta del apóstol Pedro, y aquí en segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 también lo dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, mire las palabras que usa, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí entonces nosotros podemos ver de que ellos tenían que mantener la palabra, tenían que cuidarse, porque en la iglesia se habían infiltrado falsos maestros. Y cuando se habla de infiltrar, son personas que no entran por la puerta principal. Son personas que no entran por el lugar donde tienen que entrar, sino que se meten por lugares donde no pueden, no deben de entrar. Se meten haciendo creer que son siervos de Dios, siervas de Dios, que creen la misma doctrina, y eso es lo que hacen creer, pero después encubiertamente empiezan a meter sus falsas enseñanzas. Entonces, cuando se infiltran, las personas que se infiltran en algún lugar ya lo hacen con una planificación, con algo pensado para poder hacer daño. Usted sabe que en los gobiernos, ¿verdad?, hay grupos de inteligencia, como les llaman, y cuando ellos quieren saber algo de cierto país, mandan gente encubierta. Se meten infiltrados, y ahí ellos empiezan a conocer cómo es que se mueven y todo, y después es así como atacan. Pues el enemigo es igual. El enemigo se infiltra, él no pide permiso. Mire, hermano, aquí nadie va a venir a decir, yo me quiero ir al infierno, ¿quién se quiere ir conmigo? Jamás.
usted no le va a tocar a alguien su puerta y a decirle, mire, yo tengo una mala enseñanza porque me quiero ir al infierno y lo invito a usted a que venga conmigo. No. Entran infiltradamente, entran de esa manera, no se dan a conocer como realmente ellos son. Y entonces ellos entran para hacer daño, parecen reales, pero no son reales. Hacen creer que tienen la doctrina, como le digo, pero después ahí andan en grupitos enseñando cosas diferentes a lo que en las iglesias se cree. Y algo muy importante, hermanos, es saber de que la palabra de Dios tiene mucha doctrina. Pero en cada congregación Dios ha puesto un pastor, un líder, ¿verdad? Que junto con su liderazgo ha puesto la doctrina basada en la palabra del Señor. Y sí es cierto que algunas iglesias van a creer en alguna doctrina, otras iglesias no lo van a creer. Por ejemplo, hay quienes creen que el lavado de los pies es una doctrina, nosotros no lo tenemos como doctrina. Si usted no conoce las doctrinas, yo lo invito a que pida el folletito que tenemos, que es muy importante. Tenemos 12 doctrinas básicas. Y es importante que nosotros como iglesia las conozcamos, porque entonces cuando venga alguien a querer hablarnos algo contrario a eso, usted va a saber lo que usted tiene que defender. Y no defenderlo, hermano, por el hecho de que así lo dijo mi pastora. No es porque así está en la palabra del Señor. Amén. Entonces, recordemos que los apóstatas vienen a causar división a las iglesias. Y el que no está de acuerdo, hermanos, con lo que se enseña en una iglesia y empieza a meter, está causando división. Y todo tarde o temprano sale a la luz. Y los que causan división tienen su castigo. ¿Alguien quiere aportar? Sí. Amén. Gracias, hermano. Mientras meditaba en esa parte, ¿verdad?, de que infiltradamente se meten, a mí me volaba la mente al tiempo de la Guerra Fría, cuando después de la Segunda Guerra Mundial el conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos siguió en lo que se le llama la Guerra Fría. Y en ese tiempo lo que hacían era precisamente eso, me enviaban espías infiltrados que parecía que trabajaban para el gobierno soviético o de allá para el gobierno americano, y lo que hacían era causar daño, y fue un daño tal vez más terrible que el de la misma guerra. Entonces, cuando nosotros vemos ese asunto de las doctrinas falsas infiltradas, es como un veneno que no tiene olor ni sabor, ¿verdad? Y cuando estas personas querían envenenar a una persona de interés, como se le conocía, usaban métodos, ¿verdad?, que eran infalibles. Se dice que al presidente de Cuba se le intentó matar más de 100 veces. Casos comprobados, pero ese hombre era lo que se conoce astuto y nunca cayó en las trampas y en los métodos que usaron para acabar con él. Entonces eso me dice a mí que el Hijo de Dios debe ser astuto, como el mismo Señor nos dijo, que seamos mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Sé que debemos usar esa astucia y el discernimiento, como se mencionaba el otro día, del Espíritu Santo para detectar ese veneno que, aunque no tiene olor, el Espíritu Santo nos lo va a revelar, ¿verdad? Amén. Y cuando miremos por ahí esos infiltrados que vienen a ser espías del diablo, ¿verdad?, espías del reino de las tinieblas que vienen a crear divisiones, y entre esas 6 cosas que aborrece el Señor y aún 7 aborrece su alma, está el que causa divisiones, ¿verdad? Entonces es peligroso, pero yo creo que, como ya hemos dicho, si nosotros conocemos la verdad, la mentira no nos va a engañar. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, porque mire lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: por el poder del Espíritu que está en ti, es que Él iba a poder guardar la palabra, y Él es el que nos va a ayudar a nosotros a saber cuando hay una falsa doctrina, ¿verdad?, que se esté infiltrando. Sí, hermano. Bueno, hoy no hace falta tampoco entrar en la iglesia. En el sentido es que en las redes sociales hay muchas prédicas, muchos pastores, y cada uno en lo personal muchas veces tenemos
diferentes líderes o pastores donde seguimos muchas veces, pero muchas veces no tenemos la información necesaria, cuál es en su doctrina esencial, en qué creen, y a veces, como dijo el hermano Raúl, hay veneno que no se huelen y uno lo cree basado en algunos versos. Entonces, uno, sin darse cuenta, viene y predica aquí fácilmente, y como la influencia que muchas veces tenemos, podemos hasta comentar o traer un mensaje acorde a lo que estamos creyendo. Por eso es que es bueno afianzarse. No es que uno no vea a alguien, no vamos a ser tan RT como dice. Pablo dijo, oírlo todo y retener lo bueno. Retener lo bueno en todas las cosas. Pero tener mucha cuenta y afianzarse mucho en la doctrina que cree nuestra pastora, en el caso de nuestra pastora como líder, y afianzarse en eso. Claro, siempre y cuando esté en la palabra. Lo que quiere decir que ya no hace ni siquiera falta meterse en la misma iglesia en el tiempo que nosotros hoy vivimos. Amén. Está en todo, pero sí, es que los apóstatas, los falsos maestros, ellos se mueven en todo lugar, pero lo que quieren destruir es la iglesia de Cristo directamente, ¿verdad? Entonces, esto nos recuerda también en primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19, que Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Él había hablado, ¿verdad?, de que ahí también habían falsos maestros entre ellos. Y al final, hermano, lo falso va a salir. Lo falso va a salir. Jesús mismo dijo que teníamos que cuidarnos de los falsos profetas, porque iban a venir a nosotros vestidos de ovejas, pero que en sí eran, que por dentro eran lobos rapaces. O sea, ellos no van a entrar directamente como lobos, van a entrar encubiertos. Y un lobo lo que quiere es destruir a las ovejas, acabarlas. Entonces Jesús lo dijo, y algo que nosotros tenemos que ver es el fruto de las personas, porque los falsos maestros lo que dan es mal fruto. Aquí lo sigue diciendo, usted puede leerlo en su casa en San Mateo capítulo 7 del verso 15 al verso 20, pero al final también Jesús dice en el 19, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Jesús, cuando habló de los falsos pastores, también dijo que no entran por la puerta, ¿verdad? No entran por la puerta, ellos se infiltran, ellos buscan por dónde meterse. Hermano, imagínese alguien que traiga una mala enseñanza, no se va a sentar enfrente de nuestra pastora con un miembro a platicarles, no, va a hacerlo en escondiditas, tratando de meter engaño, ¿verdad? Seguimos en la palabra del Señor. Dice el verso que voy a leerlo bien. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que ellos ya son conocidos por Dios, ¿verdad? Desde mucho tiempo antes, pero ellos van a tener una destrucción. Eso vamos a verlo más adelante en algunos versos, cómo ellos ya estaban destinados para esto, pero que van a tener un juicio. Lo vamos a ver del verso 5 al verso 7. Aquí nos dice también sobre 3 características sobre estos hombres que se infiltraron para hacerle daño a la iglesia. Y primero es que eran impíos. Los impíos no tienen a Dios. Los impíos no tienen temor por las cosas divinas. Los impíos, hermanos, ellos no tienen piedad, y el evangelio de Cristo es de piedad, ¿verdad? Entonces esa es una de sus características, no tienen temor a Dios, tienen falta de respeto hacia lo sagrado y una actitud rebelde contra las leyes establecidas por Dios. Dice que también pervertían la gracia. Ellos usaban la gracia
como un evangelio de libertinaje, como base de abastecerse y satisfacer sus deseos carnales. Ellos, hermanos, vivían o querían meter un evangelio de libertinaje. Y esto, hermanos, se ve en este tiempo también. Se ve mucho libertinaje. O sea, hay falsos pastores, hay falsos profetas de que ahora, hermanos, todo es gracia, todo es gracia. Y ellos dicen, estamos en el tiempo de la gracia, pero el estar en el tiempo de la gracia nos da a nosotros mayor responsabilidad que para los que vivían en el tiempo de la ley. Dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos, porque Cristo tuvo misericordia de nosotros, murió por nosotros, pero el que la sangre de Cristo nos perdone de los pecados, eso no nos da libertad para estar pecando. Y hubieron unos que en la iglesia, cuando estaba Pablo, ellos decían, pero si el Señor nos perdona, se lo digo a estas palabras, pero si el Señor perdona nuestros pecados y así abunda la gracia, pues entonces pequemos más. Si hay perdón de Dios, pues pequemos más. Y Pablo se opuso a eso y él lo dijo en Romanos capítulo 6, verso 1 hasta el 23, habla eso, pero yo solo le voy a mencionar el 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Muchos cristianos o maestros del primer siglo, ellos enseñaban que podían pecar, que podían vivir como quisieran, porque Dios no castigaba, que Dios estaba interesado más en que ellos creyeran en Jesucristo. Y hermano, eso es algo que nosotros vemos en este tiempo. Hay muchas iglesias donde se puede vivir como quieran vivir, que lo que importa es que tú ya recibiste a Jesucristo como el Señor de tu vida y como el que salva es Cristo. Eso es lo que se predica en iglesias. Y en muchas iglesias, hermano, ya no se predica la santidad, ya no se predica el pecado, ya esos temas no se predican. Lo que ahora se predica es prosperidad, que es una de lo que se va a ver en la próxima clase. Se predica mucho, hermanos, de mensajes motivacionales. La mayoría de iglesias lo que en este tiempo tienen son mensajes centrados en la necesidad de la persona, pero ya no están centrados en la persona de Cristo. Libertinaje, libertinaje. Ya no se escuchan mucho los mensajes de la santidad. Y tampoco, hermanos, se trata de que en todos los servicios se esté hablando del pecado, porque no se trata de eso. Pero no podemos dejar de hablar que Dios es santo y que quiere una iglesia santa, porque Él viene por una iglesia que su vestidura no tenga arrugas ni tenga manchas. Y eso, hermano, cuando se predican esos mensajes, la iglesia de Cristo es confrontada y el Espíritu Santo redarguye de pecado. Pero muchas iglesias ya no hay ese redarguyimiento, si lo puedes decir, de pecado, porque todo es Dios te va a dar, Dios te va a dar. ¿Cómo alcanzar esto? 5 pasos para el éxito. Y eso es lo que se busca. Eso es lo que muchos están buscando. Entonces, eso de que estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, eso está desde antes, pero ahora, hermanos, está a un nivel mayor. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros, hermanos, vivimos una vida libre en Cristo, amén, pero libre del pecado, no libres para estar pecando, que son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, Pablo les enseñaba y les recordaba eso. La inmoralidad es algo que caracteriza mucho a los apóstatas. Como le decía, hay muchos se mira, hermano, eso ahora de libertinaje en las iglesias. Ya no importa si están casados, si no están casados,
o solo viven en unión libre, igual tienen privilegios. Hermano, en nada se está ayudando a la iglesia a ser salva. Y nosotros los que predicamos, nosotros estamos llamados a edificar y a preparar a la iglesia para el encuentro con Cristo Jesús. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo? Sí, es en muchos aspectos que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida de eso. Entonces, también algo más que los caracterizaba era que negaban a Cristo. Ellos negaban la soberanía de Dios, negaban que Dios era el Señor de todo y que por lo tanto Él podía imponerse, si lo puedo decir así, imponer sus preceptos. Ellos enseñaban algo diferente a eso. Entonces estos falsos maestros tenían corrupción doctrinal, negaban a Cristo y lo negaban también en su forma de vivir. Muchas veces para negar a Cristo, hermanos, no solamente vamos a decir, oh, yo no creo en Dios. No, es con nuestra forma de vivir. Si nosotros no vivimos a lo que está establecido en la palabra del Señor, estamos negando a Cristo. Y esto es lo que hacían estos falsos maestros. En nuestros días muchos cristianos minimizan lo escandaloso del pecado, creyendo que la forma en que viven tiene que ver muy poco con su fe. Pero lo cierto es que una persona que cree verdaderamente en Dios va a mostrar actos de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos al verso 5 y al verso 7, los vamos a leer los tres de corrido. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En estos tres versículos Judas recuerda a la iglesia acerca de tres apostasías que se dieron en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan lo que es apostasía? ¿Alguien dígame? Apartarse de la verdad, eso es apostasía, es alguien que ha estado en Cristo y después lo deja, que se aparta. Entonces aquí en estos versos Judas les recuerda, o sea, al él decir les recuerdo es porque ellos ya lo sabían, esto ya estaba escrito. Y mire que la iglesia de Cristo, ellos se aprendían la palabra, hermano, de memoria. Nosotros ahora tal vez ya no vemos la necesidad de aprenderla de memoria porque la tenemos escrita, pero ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Entonces ellos trataban la manera de memorizarlo y a ellos ya se les había hablado sobre eso. Entonces, primero menciona una apostasía que se dio en el Antiguo Testamento y era que los hijos de Israel, los que a pesar de ser liberados de Egipto, se negaron a creerle a Dios y a entrar en la tierra prometida. Solo le doy la cita bíblica. Esto usted lo ve en Números 14, capítulo 14, del verso 26 al 39. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era un pueblo, hermano, escogido por Dios. Un pueblo que vio la mano de Dios. La palabra del Señor dice que con brazo fuerte y poderoso Dios los sacó de la esclavitud.
Ellos pudieron ver las obras maravillosas de Dios, vieron las 10 plagas sobre Egipto y cómo Dios los había guardado a ellos. Ellos salieron y celebraron la Pascua. Ellos salieron, hermanos, y ellos disfrutaron de la presencia de Dios. Ellos comieron maná que descendió del cielo. Ellos tomaron agua de la peña, que todo esto es simbolismo de Cristo. Ellos pudieron ver cómo Dios los protegía abriendo el mar rojo, cómo una nube los cubría de día y cómo la nube de fuego, la columna de fuego iba delante de ellos. Mire todas estas maravillas que vio el pueblo de Israel, pero cuando ellos tenían que creer en Dios, que Dios los iba a introducir en la tierra prometida, ellos ahí dejaron de creer. Ahí se apartaron de su fe. Cuando miran que llegan los que fueron mandados a ver la tierra, ¿cómo se llama? Los espías, gracias. Cuando llegaron los espías y enseñaron ese fruto tan grande, hermanos, esas uvas que dice que un racimo la iban cargando entre 2 en un palo, llevaban granadas, llevaban higos, y 10 llegaron a decir que eran los moradores, se los iban a comer a ellos, que eran gigantes. Ellos dejaron de creer en Dios y se apartaron de la palabra de Dios. Y entonces viene Dios y se enojó. Eso usted lo puede leer. Dios se enojó. ¿Por qué? Porque este pueblo por 10 ocasiones ya había tentado a Dios. Por 10 ocasiones ya había negado contra Dios. Y ellos empezaron a decir, mejor fuera que nos fuéramos a Egipto, mejor fuera que muriéramos allá, ¿por qué nos trajiste aquí? Y entonces vino Dios y los destruyó en el desierto. Solo 2 se salvaron, Josué y Caleb, porque ellos se mantuvieron en la palabra de Dios. Cuando ellos no creyeron que Dios los iba a introducir a la tierra, ellos no estaban creyendo en sí, en los espías, por su mensaje. Ellos no le creyeron a Dios, a la palabra. Y entonces ahí se mira una apostasía, que se apartaron de su fe, se apartaron de la verdad. ¿Y cuál fue el juicio de Dios? Que todos ellos perecieron en el desierto. Todos. Entonces, hermano, ahora en nuestro tiempo, el que se aparta de la verdad, si no vuelve a Cristo, va a perecer, igual que ellos. Y a mí de verdad me daba tanta tristeza, hermanos, porque nosotros conocemos de personas que han estado en el Evangelio y que se han apartado, que han negado su fe. Yo cuando miraba esto, yo solo empecé a pedir la misericordia de Dios y oremos por los que se han apartado, que vuelvan a Cristo, porque el perecer, hermanos, es un sufrimiento eterno, es un sufrimiento eterno. Voy a la segunda apostasía, ya tengo poco tiempo, a la segunda apostasía que aquí menciona Judas. Y es los ángeles que, aunque fueron una vez puros y santos y vivieron en la presencia de Dios, cayeron en orgullo y rebeldía en contra de Dios. Esto también lo habló el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 4. Esta apostasía de los ángeles caídos también lo podemos ver en Génesis capítulo 6, del verso 1 al 3. ¿De qué se trata? Que los ángeles, usted sabe que eran servidores de Dios, pero ellos fueron movidos por el orgullo del ángel de luz, ¿verdad? Así se llamaba, no se llamaba Satanás cuando estaba arriba. El ángel de luz se enorgulleció y quiso ser como Dios, y entonces se conquistó a la tercera parte, a la tercera parte de los ángeles, y ellos entonces se rebelan contra Dios, y entonces Dios los saca del cielo. Y por eso dice la palabra del Señor aquí en este verso, el verso 6, que abandonaron su propia morada. La morada de ellos era el cielo, y entonces el Señor los sacó del cielo, y llegaron a un punto de que ellos tomaron cuerpos de hombre y se acostaron con mujeres, dejaron su naturaleza por lo que Dios los había creado. Entonces ellos
aunque ya algunos están, aquí si hablamos de los ángeles, que solo toco así rapidito, hay dos grupos. Un grupo que está en prisiones, gracias que está en prisiones de obscuridad, y ellos están inactivos, ellos no pueden hacer nada. ¿Qué clase de ángeles han de haber sido para que estén ahorita ahí? Pero el otro grupo, si lo puedo decir de esta manera, son los que están en todo el mundo, los demonios que están en todo el mundo, que están al servicio de Satanás, que quieren dañar la iglesia, pero ellos van a tener todo su juicio, tanto los que están en prisiones como los que ahorita se mueven, ¿verdad?, en todo el mundo. Ellos van a tener su justo juicio, y lo podemos ver en la palabra del Señor. En Primera de Corintios, vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio que les espera a todos estos ángeles y a Satanás es que van a ser lanzados al lago de fuego. Ese es el lugar que Dios preparó para ellos. No es el lugar que Dios preparó para el ser humano. Ahí se van a ir también por no aceptar a Cristo y por apartarse de Cristo, a los que se aparten. Pero ese lugar no fue creado, el infierno no fue creado para el ser humano, hermanos. Y en San Mateo capítulo 25, verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vea, ese es el juicio que les espera a ellos por haberse apartado de la verdad. Y la tercera apostasía la podemos ver que habla sobre Sodoma y Gomorra, cuyos habitantes estaban saturados de pecado hasta el punto que Dios tuvo que borrarlos de la faz de la tierra. Esto lo encuentra en Génesis capítulo 19, verso 1 al 29, y también el apóstol Pedro lo habló en su segunda carta. Y fíjese que esta destrucción de Sodoma y Gomorra, este pecado, se menciona aproximadamente 20 veces en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios recuerda que a los que pecan de tal manera que se apartan de Él, les espera un juicio. Y vemos, hermanos, de que allí lo que pasó en Sodoma y en Gomorra es que había un pecado, había demasiada perversidad, pero una que sobresalía era la homosexualidad. Por eso dice la palabra del Señor: las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, mire lo que dice, contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Todo el que nace como hombre o nace como mujer. Dios no se equivoca en las cosas que hace, pero lamentablemente la maldad o el pecado en el hombre, hermanos, está haciendo que muchos se aparten de lo natural en que fueron creados. Y esta fue una apostasía que se dio en el Antiguo Testamento, y Dios no lo toleró. Dios no lo toleró a un punto de que Él mandó fuego para destruir completamente, mire, fuego y azufre, para destruir completamente a los habitantes. ¿A qué punto llegaron? De que cuando llegaron los ángeles para querer sacar a Lot, ¿verdad? Antes que fuera destruido Sodoma y Gomorra, los hombres, dice que desde el más joven hasta el más viejo, llegó a pedir a esos hombres, no sabían que eran ángeles, para poder tener relaciones con ellos. Eso es una aberración, y eso se mueve en este tiempo. Entonces son apostasías que se dieron y que se siguen dando, pero que nosotros tenemos que saber que si el Señor las dejó, hermanos, es para enseñarnos que tanto el pueblo elegido por Dios, que los ángeles que Dios creó y que las ciudades impías fueron castigados, cuánto más severo será el castigo para los falsos maestros, aquellos que meten falsas doctrinas. Hermano, da más un minutito y terminamos. Un minuto.
Hoy estamos, sin darnos cuenta, hasta peor, porque ya la sociedad está adoctrinada, de tal manera que tú eres el que está hablando la falsedad cuando contradices ese tipo de temas. De tal manera que hasta muchas veces, y perdónenme lo que voy a decir ahora, hasta los cristianos, ejemplo, aquí se celebra o se celebraba el mes gay en julio, y yo me imagino cómo Dios mira un palacio de un país con una bandera todo un mes, alboleando, donde empieza la cabeza administración. No viene, es la misericordia de Dios sobre esa nación. De tal manera que hasta los cristianos nos hemos acomodado a verlo normal. Mientras tanto, la palabra nos enseña que es aberración. Y ya hasta miedo nos da muchas veces decir, eso está mal. Y yo creo que ahora a nosotros no hace falta que el Espíritu Santo nos dé a nosotros el valor de predicar la verdad, aunque no cueste. Amén. Y como les decía, son apostasías que se dieron en el Antiguo Testamento, pero que ahora están. Ahora están. Yo estaba viendo, hermanos, y por curiosidad me metí y hay iglesias cristianas de homosexuales. Los homosexuales son pastores, los homosexuales ministran, porque hay que ser tolerantes, según ellos dicen, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Ellos tienen sus iglesias inclusivas, como le llaman, pero la palabra del Señor le llama sinagogas de Satanás. Tenemos que defender la verdad de Cristo. Póngase de pie. Tenemos que defender la verdad de Cristo. Nosotros amamos al pecador, pero rechazamos el pecado que se practica. Como lo hemos enseñado en otras ocasiones, nosotros no somos quien para estar condenando a esas personas. Nosotros tenemos que orar por esas personas porque necesitan salvación. Ellos necesitan conocer a Cristo, pero si hay que decirles, ¿estás mal?, se les tiene que decir que están mal. Siempre en amor, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios predica y enseña en amor.